Bienvenidos a nuestro canal del Centro Espírita hacia la Perfección. Sean todos bienvenidos. Los invitamos a darle un me gusta a los videos que tenemos subidos en el canal y a suscribirse presionando en la campanita para recibir las notificaciones de los videos que subimos cada semana. Así que bien, vamos a comenzar entonces con la actividad del día de hoy, donde vamos a tocar un tema que es muy interesante, un tema que nos va a ayudar a poder comprender y básicamente a repasar temas que tal vez ya hemos visto en el canal, pero que nos interesan y mucho a nuestra espiritualidad. El tema de hoy vamos a estar viendo la vida en el mundo espiritual, un tema que ya lo hemos desarrollado desde una presentación, una primer vista de todos los conceptos, y hoy vamos a estar justamente ampliando un poco más para que podamos comprender esas preguntas filosóficas que tanto a lo largo de nuestras vidas podemos llegar a hacernos. Por ejemplo, ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué sufrimos? ¿Hacia dónde vamos? Son preguntas existenciales y filosóficas desde miles y miles de años, donde el hombre ha realizado justamente todas estas inquietudes. Pero antes de comenzar vamos a hacer nuestra primera apertura de la actividad con una oración, como lo hacemos siempre. Y vamos a hacer esta oración basándonos justamente en los deseos del espíritu de Mei Mei, para que nos pueda inspirar en esta oración tan bella que nos ha regalado. Vamos a adaptarla para nosotros, para poder justamente afianzar esos conocimientos y esas enseñanzas que nos dejan espíritus tan hermosos y maravillosos y que nos permiten conectarnos con la espiritualidad superior. Entonces vamos a comenzar a pedir en nuestro hogar la bendición de Dios y la compañía de los espíritus superiores en cada jornada de cada jueves. Dios Padre nuestro, te pedimos que nos bendigas y nos ayudes a no perder nuestra fe. En este mundo de sombras, en este mundo donde todavía hay mucho sufrimiento y dolor. Y aunque nuestros pies estén sangrando, sigamos siempre de frente, irguiéndonos hacia la luz celeste, encima de nosotros mismos. Ayúdanos a creer y a trabajar. Padre nuestro, danos las fuerzas para que podamos esforzarnos en el bien y poder esperar en este camino evolutivo con paciencia. Todo pasa y todo se renueva en la tierra, pero sabemos que lo que viene del cielo permanecerá. Que podamos tenerlo presente, Señor. Y muchos hermanos infelices o desdichados que perdieron la confianza en ti, Padre amoroso, y en sí mismos también, porque el mayor infortunio es sufrir, y la privación de esa fe y proseguir viviendo es lo que los tortura. Bendícelo, Señor, a ellos, a nuestros hermanos. Elévanos con tu amor para poder mirar y caminar, a luchar y a servir, a aprender y a seguir adelante. Que brille la alborada más allá de esa noche. Hoy, Señor,
Es posible que la tempestad nos maltrate, que el corazón nos atormente, el ideal que tanto abrazamos, de este conocimiento espírita, provocándonos la aflicción o amenazándonos con la muerte. Señor, no te olvides de nosotros, porque mañana sabemos que será otro día, un nuevo comienzo, un nuevo despertar, y allí seguramente estaremos a tu lado. Que así sea. Bueno, mis hermanos, creo que este espíritu maravilloso nos da justamente este regalo, ¿no? Para poder sentir la fortaleza espiritual. Así que vamos a comenzar con el desarrollo de la actividad del día de hoy. Y vamos a ver que en las misas giratorias del siglo XIX, nadie imaginó que los espíritus eran como un espíritu para explicar el fenómeno, sino que el fenómeno mismo reveló esa palabra. Y allí fue como nació, a partir del año 1954, donde Allan Kardec fue el fundador de la doctrina espírita, estudiando ese fenómeno paranormal de las mesas giratorias. Un fenómeno que al principio llamaba a la diversión, a la curiosidad, pero que Kardec, con su conocimiento, su criterio, pudo ver que más allá del fenómeno existía un efecto inteligente. Y así fue como fue interiorizándose toda la propuesta y se logró que Allan Kardec fuera el organizador de este sistema de la doctrina espírita, esta presentación filosófica, ¿sí? Que era traída justamente por los espíritus que venían acompañados por el espíritu de verdad y que nos dan justamente el mundo espírita, ese mundo normal, ese mundo primitivo, eterno, que preexiste y sobrevive a todo. Un concepto que en la humanidad estaba dado, digamos, con ciertos tintes muy religiosos y que escapaban a esta cuestión del raciocinio o de la interpretación del hombre moderno, el cual ya necesitaba más explicaciones fuera de esa fe ciega a una fe más consciente, a través del conocimiento o desde el aspecto intelectual. Y los espíritus justamente dieron muchas respuestas a Kardec. Y ese mundo corporal, el que nosotros conocemos, es secundario, nos dicen los espíritus superiores, porque podría dejar de existir o no haber existido jamás, sin alterar la esencia del mundo espírita. Entonces aquí vemos como el paradigma, el pensamiento de toda una humanidad, de la sociedad, de las sociedades y del hombre hasta entonces, allí por 1857, y hasta el día de hoy. Muchos piensan que la Tierra es todo y que la Tierra aún sigue siendo ese centro del universo, pero hoy con la ciencia, con las tecnologías, podemos darnos cuenta que somos apenas un grano de arena infinitesimal en un gran universo. Y entonces, si nosotros ahora estamos recién tomando conciencia de que somos un pequeño grano de arena en el universo, imagínense poder comprender que todo eso no sería necesario, sino que el mundo espiritual es el mundo que preexiste y el mundo que es realmente el que sobrevive a todo. Es fuerte, ¿no? Todavía no asimilamos esto, ¿no? De que somos un grano de arena en el universo, dicho por la ciencia.
Y poder comprender que todo esto deje de existir para que solo exista el mundo espiritual es mucho más fuerte. Pero bueno, aquí es justamente todo este conocimiento que uno tiene que ir absorbiendo de a poco, asimilando, porque no es que del día a la noche vamos a poder comprender con mucha claridad y tomarlo como natural, ¿no? Porque como bien dicen los espíritus, es naturalmente nuestro mundo primitivo, ¿no? Ese mundo natural. Y así están, ¿no? Ese mundo físico y ese mundo espiritual que conviven o que coexisten y muchas veces se los quieren darle una ubicación geográfica o se le quiere dar una ubicación dimensional, ¿no? Y muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo podemos decir entonces el mundo espiritual? ¿Qué es el mundo espiritual? Y lo que nos acerca justamente a André Luis, por ejemplo, el espíritu que dio muchas psicografías a Chico Xavier, en medio un espírita brasileño, donde le dice que el mundo en el que nosotros existimos tiene estas tres dimensiones, ¿no? Que es un ancho, una altura, ¿sí? Y una profundidad. Ese mundo es el mundo terrenal, el mundo físico, que le decimos nosotros 3D. Pero el mundo espiritual vendría a ser una cuarta dimensión. Y esa cuarta dimensión, ese cuarto eje, es el que nosotros, como encarnados, no podemos ver, ¿sí? Entonces, ahí entendemos que el mundo espiritual no nos da todavía esas herramientas para poder decir nosotros existe. Pero el espiritismo, a través justamente de todos estos fenómenos espirituales, ¿sí?, pudo dar pruebas poco a poco a Kardec y luego que quedaron en los libros. Y ahora, hoy en día, todos nosotros podemos estudiar justamente todos esos principios que nos permiten entender ese mundo espiritual. Y muchas religiones hablan de la vida después de la muerte, pero solo el espiritismo da las confirmaciones y demuestra la existencia de la vida después de la muerte, con hechos. Ahora uno dice, bueno, pero yo quiero ver, por ejemplo, a un familiar que desencarnó, un familiar que murió. Yo creo que hay algo más allá del cuerpo, de esta vida corporal, pero demostrame que ese familiar está acá conmigo o está en algún lado, mostrámelo. Eso ya no es tan sencillo. No quiere decir que no exista, ¿sí? Y podemos verlo en efectos físicos de muchas cuestiones que podríamos poner como ejemplos, donde hay cosas que decimos, no, eso no existe porque no lo veo, pero realmente está coexistiendo con nosotros. Por ejemplo, el oxígeno. No lo veo, pero es un efecto que es necesario para mi existencia, para mi vida. Y así muchas cosas, que nos llevaría tiempo justamente poner ejemplos, pero la idea es justamente poder analizar, a reflexionar estos conceptos, ¿no?, que tenemos aquí en el día de hoy. Y vemos que esa constitución a la cual nosotros creíamos que éramos nada más que huesos, órganos, carne, ¿no? Éramos eso y nada más. Hoy la doctrina espírita ya nos plantea que tenemos ciertos componentes más allá del cuerpo físico. Y nos dice que los espíritus se revisten temporalmente con una envoltura material que es perecedera, que sabemos que es el cuerpo físico, cuya destrucción por la muerte los devuelve a la libertad. Por eso es que es tan complicado poder habitar el cuerpo físico, estar encarnado, porque el espíritu está como comprimido, no está con la libertad de todas sus facultades espirituales. Entonces esto también tenemos que entender. Por eso que Jesús le hablaba a sus discípulos y los entendía,
porque sabía lo difícil que es estar dentro de un cuerpo encarnados, ¿no? En un cuerpo físico. Y entre las diferentes especies de seres corporales, Dios ha escogido a la especie humana para la encarnación de los espíritus que han alcanzado cierto grado de desarrollo y lo que le ha dado superioridad moral e intelectual sobre las demás. Entonces nos dice Manuel que del átomo hasta el arcángel sin detenerse, ¿no? Es un constante escalón evolutivo en el cual vamos a ir transitando de acuerdo al mérito de nuestras acciones y el esfuerzo que nosotros pongamos para poder evolucionar. Entonces, miren qué tan lejos que hemos dejado atrás ese átomo y que hoy estamos como espíritus encarnados con un cuerpo físico, consciente, y es que es una conquista lo que estamos hoy en día. Hoy nosotros tenemos conquistas logradas, porque si no seríamos átomos todavía. Y ese estado ya lo dejamos hace millones y millones de años. Pero los espíritus superiores nos dicen que el ser humano, el actual, nosotros, estamos en una escala evolutiva que corresponde a un mundo de expiación y prueba. Y que son, dentro de la escala evolutiva, uno de los más bajos. O sea que nos falta mucho camino por recorrer para poder llegar al objetivo final de todo espíritu, que es ser un espíritu superior. Un espíritu puro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nos pasan todas estas cosas? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué seguimos? Porque está acorde al grado evolutivo en el cual estamos hoy en día, ¿sí? Y que corresponde justamente, como lo dijimos, a una escala espiritual de seres imperfectos. Y nuestra alma es un espíritu encarnado cuyo cuerpo es solamente la envoltura. ¿Y por qué vamos a hablar de alma y no de espíritu? Es un sinónimo, nada más que cambia el estado actual en el cual se encuentra nuestro espíritu. Cuando tenemos un cuerpo físico, Kardec y los espíritus superiores justamente nos dan la explicación que tenemos que llamarlo alma, porque está encarnado el espíritu. Y para diferenciar ese estado en el cual se encuentra el espíritu. Luego, el alma va a continuar y el cuerpo va a perecer, ¿sí? Va a quedar atrás. Y para diferenciar el estado que dejó atrás, va a volver a ser espíritu. Es espíritu. Pero el estado va a ser diferente. Va a estar en estado espiritual, con un cuerpo periespiritual. ¿Sí? Que allí lo vemos, que es un periespíritu. En el gráfico podemos ver claramente todos los estados que nosotros tenemos, ¿no? Vamos a continuar con esta idea, ¿no? Porque acá estamos hablando de que nosotros nacimos con un cuerpo físico y luego sabemos que en algún momento vamos a morir. Pero termina todo ahí, se concluye todo. Es la pregunta que tantas personas, tantos hombres a lo largo de la historia se hicieron. Pero el espiritualismo es una creencia en la existencia de un alma espiritual inmaterial que conserva su individualidad después de la muerte, prescindiendo de la creencia en los espíritus, que es lo opuesto al materialismo. Y son estas dos grandes posturas que podemos llegar a tomar: o ser espiritualistas o ser materialistas. ¿Sí? No, después de la muerte no existe más nada, se termina todo. Creo que sería terrible, ¿no? Porque una persona que está, por ejemplo, endeudada, que estafó a un montón de personas, que es perseguido por la ley, por las personas que quieren cobrar su dinero, en fin, ponemos un ejemplo, ¿no? Dice, bueno, me mato y ya está, se terminó todo. Es una persona que tiene un concepto materialista. Se me terminaron todos los problemas. Y nosotros, gracias a Dios, sabemos que
allí comienzan y se agravan los problemas. Por eso que es la decisión más terrible que una persona puede llegar a tomar, el quitarse la vida. Son una de las cuestiones en las cuales tenemos que analizar el por qué no hacerlo, ¿sí? Es un tema muy, pero muy profundo y que tenemos que mantenerlo siempre presente. La solución no es quitarse la vida o terminar con nuestra vida corporal. Al contrario, nosotros tenemos que esforzarnos para solucionar las cosas que nos equivocamos en esta vida o en vidas pasadas y tratar de hacer el bien máximo posible cada minuto que nosotros estemos con este cuerpo físico. Porque eso nos va a liberar para un futuro, ¿sí? Para cuando tengamos otra existencia y nuestra próxima existencia sea mejor que esta en la cual estamos atravesando duros tormentos. Entonces cambia, paradójicamente, cambia ese paradigma, ¿no? Cambia. Da esperanzas, da la posibilidad de decir, entonces significa que yo soy responsable en este presente del hombre futuro o de la mujer futura en otro cuerpo, en el mundo espiritual cuando me vaya, porque van a haber consecuencias de lo que yo haga hoy. Entonces vamos a pensar 2 veces las cosas antes de cometer algún agravio o infringir alguna ley divina. Y el espiritismo es la doctrina que se basa en la creencia de la existencia de los espíritus y en su comunicación con los hombres. Es una ciencia de observación, de experimentación y de doctrina filosófica. Como ciencia práctica consiste en las relaciones que se establecen con los espíritus, y como filosofía abarca todas las consecuencias morales que de dichas relaciones emanan. Nosotros decimos, ¿puedo yo a través de este conocimiento comenzar a encontrar resultados a problemáticas que yo tengo en mi vida hace años o en el último tiempo, en este presente? Sí, claro. Claro que uno puede empezar a encontrar la punta del ovillo a soluciones futuras, pero en este presente mismo, construyendo y tratando de superar todas estas cuestiones, esos atavismos, esas cuestiones de imperfecciones morales, de vivencias adversas. La doctrina espírita obviamente que nos va a poder dar una idea, un norte, un camino hacia donde nosotros podemos continuar. ¿Sí? Recuerdo que nosotros siempre quedamos en toda la presentación de los fundamentos de la doctrina espírita, la historia de cómo surgió esta doctrina espírita tan pero tan hermosa, que ayuda a muchas personas. Apareció una persona que, como tantas otras que siempre se acercan y comentan sus experiencias o sus inquietudes, y se me acercó una persona y me dice, Alejo, la verdad, yo te escuché muy atentamente, toda la presentación, muy lindo, todo eso, pero yo el libro de los espíritus lo leí en 15 minutos, porque yo tengo una técnica, yo soy ingeniero y aprendí a hacer lectura rápida. Y yo ya leí el libro de los espíritus y es como que ahora ya me estoy entrando en una sensación de aburrimiento. Y la verdad que su planteo, su inquietud, ¿no? Lo que me estaba contando, me movilizó mucho. Porque a nosotros que vamos tratando de esforzarnos, de poder comprender, de reflexionar, a los espíritas que nos juntamos muchas veces de otros centros espíritas o en congresos, o cuando uno va a visitar a hermanos a otras instituciones,
encontramos en cada frase, a veces en una palabra que está allí presentada en el libro de los Espíritus, tanta información, tanta profundidad en los conceptos. Ni hablar del Evangelio, ¿no? Y yo decía, ¿qué es lo que lo motivará a este hombre, ¿no? A tomar esta postura, esta forma de pensar. Y no sé, me surgió de acercarle mucho amor, de acercarle vibraciones de paz, de tranquilidad y de serenidad, ¿no? Porque allí había presente muy fuerte, ¿no? Una impaciencia, una intolerancia, ¿no? Y bueno, con el tiempo volvió, gracias a Dios, y participó y después, con el tiempo, se acercó nuevamente y me pidió la palabra para charlar junto en privado, y con los ojos llenos de lágrimas me dijo, te pido perdón. Y yo digo, pero ¿por qué, mi hermano? Si eh, te lastimé, te dije algo, o no sé, algo que... No, yo fui muy bruto, dice, en tratar de decirte que esta doctrina maravillosa y con tanta información y con tanta profundidad era para ser interpretada en 15 minutos. Y ahí nos pusimos a lagrimear juntos, pero de la emoción, ¿no? De la emoción de poder podernos encontrar como espíritus ante una revelación tan maravillosa que tiene la humanidad y que aún hoy en día muchos no la conocen. Estas experiencias son las que se viven en el día a día en el centro espírita, y muchas más, ¿no? Pero bueno, va a depender de cada uno cuántas ganas tiene de justamente de desarrollar, de dedicarle tiempo, de conocer esta doctrina maravillosa. Vamos a continuar. ¿Y dónde está el mundo espiritual? Esta es otra de las grandes preguntas que siempre surgen en el estudio de los cursos básicos, de las conferencias. Es importante esto, ¿no? De analizarlo. ¿Dónde está ese mundo espiritual? Hoy hablamos al inicio, ¿no? Que esta cuestión que nos brinda André Luis y espíritus superiores, donde nos dan una noción desde nuestro conocimiento de la ciencia. Y nos dicen los espíritus superiores que los seres que se comunican de esa manera, que designan a sí mismos, como hemos dicho, con el nombre de espíritus o genios, y que dicen haber pertenecido, algunos por lo menos, a hombres que han vivido en la tierra. Entonces esos que se comunican mediúmnicamente estuvieron en algún momento en la tierra, que pueden ser familiares, pueden ser conocidos o desconocidos para este presente nuestro, pero que en otras vidas pudimos haber compartido algún momento, alguna experiencia. Y estos constituyen el mundo espiritual, así como nosotros constituimos durante nuestra vida terrenal el mundo corporal. Entonces tenemos estos dos mundos que coexisten, ¿no? El mundo espiritual nos rodea, y esta me parece una definición magnífica, porque no es una cuestión donde estamos dando un límite, sino que es una totalidad. Coexisten ambos mundos. Y nos encontramos con distintos estados espirituales y franjas espirituales. Y estas franjas y estos estados espirituales tienen que ver justamente con la forma en cómo se agrupan de acuerdo al estado espiritual, al estado de conciencia que tiene cada espíritu. ¿Sí? Es como nosotros los que estamos aquí encarnados.
Unas personas que les encanta, por ejemplo, el ajedrez, van a estar todos reunidos en un club, en una sociedad, van a estar todos juntos yendo a temas que tienen que ver relacionados con su empatía y con su cuestión de que les tienen afinidad con el ajedrez. Otros con el fútbol, otros con el golf, otros con la literatura y así sucesivamente. Así como se generan grupos entre los humanos, entre los encarnados, lo mismo sucede en el mundo espiritual. Y luego de la vida corporal, ¿qué sucede? Comienza algo que se denomina turbación, que sigue a la muerte y que no es penosa en absoluta para el hombre de bien. Vamos a poner ahí un pequeño énfasis. Tiene que ver justamente esto, que la turbación no necesariamente es mala. Porque muchas veces nos preguntan con temor, las personas que estudian y que van conociendo la doctrina espírita, se quedan con la sensación de que la turbación es terrorífica, que la pasan mal, que van a terminar en el umbral como André Luis y bueno, no. Ojo. Ahí hay una interpretación que carece todavía de más fundamentos. Si es un hombre de bien o una mujer de bien, ¿sí? Vamos a hablar en general, no entrando en la cuestión de género porque los espíritus no tienen género. Allí el hombre de bien, que ha tenido una vida de esfuerzo para tratar de vencer sus malas inclinaciones día a día, lo más probable es que su turbación sea leve, que no sea tan sufrida, tan trágica, como otra persona que, por ejemplo, está embebida en los vicios, en el egoísmo, en las pasiones bajas. ¿Sí? Esa persona sí va a estar transcurriendo una turbación complicada y difícil. ¿En dónde? En un lugar donde lo podemos llegar a denominar como el umbral. Pero vamos a continuar con lo que nos están diciendo los espíritus superiores, que dice que es calma y en todo semejante a la que acompaña un despertar apacible. Para aquel cuya conciencia no es pura, la turbación está colmada de ansiedad y de angustia que aumentan a medida que se reconoce a sí mismo. Entonces van a depender estos aspectos que tienen que ver como consecuencias de la forma de vida que hayamos tenido cuando estuvimos encarnados. Esto es muy importante, poder ir entendiendo cómo va a surgir ese desprendimiento del cuerpo físico. Para ello, como decíamos, aquella persona que tiene valores, que su misión es poder brindar amor, perdonar, tolerar, todas virtudes que nosotros tenemos que adquirir, que están allí en ese árbol de la vida, nuestra vida misma, nosotros somos. Y que nos faltan justamente todas estas cuestiones, ¿no? Nos falta poder ser más fraternales, ser más humildes, ¿no? Todas cuestiones que nosotros tenemos que aprender a adquirir y a desarrollar. Obviamente que en una vida sola no vamos a poder conquistar todas las virtudes del ser espiritual, pero necesitamos ponerlas en movimiento, que funcionen, que empiecen a producir acciones buenas para que nuestro futuro sea mejor. Por eso es que hablamos de siembra, por eso es que hablamos de ese agricultor que tiene que labrar la tierra para preparar esas virtudes, pero desde el hoy, trabajando, ¿no? Porque si nos quedamos con los brazos cruzados, evidentemente las cosas se tornan más complicadas. Y cuando yo entro en la comodidad de mis imperfecciones, de mis malos hábitos, muy probablemente termine recorriendo franjas vibratorias o estados espirituales muy complejos de sufrimiento y de dolor una vez que deje el cuerpo físico. Es importante esto, ¿no? No tener miedo
Pero ¿por qué uno se pone con este estado de miedo o de intriga o de decir, ay, pero yo estoy, ya está, yo ya estoy condenado? No, porque es una visión fatalista, materialista. Si yo sé que me equivoqué, como decimos los argentinos, me equivoqué y cometí muchas macanas, bueno, empecemos a solucionarlas. Hoy, a partir de ahora. ¿Para qué? Para que el día de mañana, si yo tengo que pasar por el umbral, que sea una cuestión fugaz, de pocas horas. Porque seguramente que van a estar los guías y yo voy a ser más consciente, porque esta doctrina espírita a mí lo que me permite es ser más consciente, y en el momento que yo esté en el umbral voy a pedir ayuda a los espíritus superiores, a Dios, al Maestro Jesús, para que me auxilien, para que me ayuden, porque cometí errores y estoy empeñado en poder reparar todos esos errores si es que aún no fui capaz cuando tenía el cuerpo físico de poder haberlo hecho y me abrazó la muerte, el fin de ese cuerpo físico, pero la continuidad de mi espíritu que necesita y que quiere ser un espíritu libre y ser bueno y seguir haciendo el bien. Entonces van a venir los guías, nos van a ayudar, nos van a rescatar, ¿sí? Porque Dios no abandona a nadie. Jesús nos va a extender su mano. Y así podremos viajar a una colonia espiritual, a un puesto de socorro. No importa el nombre, no importa esa cuestión de geolocalización que tanto tenemos, que queremos materializar todo, no importa. Vamos a ir a un lugar en el mundo espiritual, donde vamos a ser albergados, recibidos por seres queridos, por espíritus fraternales, con mucho amor, que nos van a ayudar a nuestro despertar, a nuestra rehabilitación, a poder insertarnos nuevamente en nuestro estado natural para seguir trabajando en el progreso de nuestro espíritu. Pero, mis hermanos y hermanas, este mundo, aparte de ser tan bello, está impregnado de todas estas franjas vibratorias, como vemos en la imagen, que son muy densas. Y las generamos nosotros, con nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Por eso es que es un mundo tan difícil, porque es la consecuencia de nuestra propia gestión. Estos fluidos tan densos y tan complicados no permiten la belleza y poder ver las oportunidades que tenemos para poder salir adelante y seguir creciendo. Entonces estos fluidos rodean toda la Tierra, ¿sí? Dice que son aproximadamente como 50 kilómetros desde la superficie terrestre hasta la estratosfera, donde se acumulan todos estos fluidos tan densos y tan malignos para los que la habitan, para los seres que habitan esta tierra. Pero no tan solo los que están con un cuerpo físico, sino que los que también están en el mundo espiritual. Entonces vemos cómo esos dos mundos coexisten y son solidarios entre sí, para bien o para mal. Y una vez que despertamos, que somos rescatados, vamos a mundos o a lugares, ¿sí?, como el que estamos viendo ahora. Y son totalmente bellos para nuestros sentidos. Ahora ya nuestra captación es mucho más potencializada por las facultades que dispone el espíritu y los efectos sensoriales. Al principio nos vamos a sentir como perdidos, adormecidos, pero después vamos a ir retomando y vamos a poder ver lo maravilloso que es ese mundo espiritual.
donde hay seres que nos están justamente esperando y ayudándonos a continuar con nuestro camino, con nuestra existencia. Vemos ciudades que son como futuristas, pero en realidad estos espíritus han creado y han trabajado con su pensamiento y su voluntad estos lugares donde justamente siguen trabajando y esforzándose por la obra y ser trabajadores de Dios. Allí vemos cómo comparten en jardines, en lugares de esparcimiento, donde pueden compartir conocimientos, pueden ayudar, en fin, tantas tareas que realizan estos espíritus que no están tocando el arpa en una nube, sino que están continuamente recibiendo vivencias. Pero hay otros espíritus que no quieren o que optaron por otra decisión, en sentirse absorbidos por la sensualidad, sentirse apoderados por los placeres, las pasiones, y generan un micromundo, su propia esfera, ¿no? de su mundo. Entonces terminan en lugares muy tristes, en el mundo espiritual, en lugares muy densos, donde por más que seres espirituales maravillosos están rescatando y ayudando a espíritus que están embebidos en todas estas cuestiones, no pueden auxiliarlos porque están allí, están en ese reducto de sus propios pensamientos y sentimientos y no pueden ser ayudados. Pero vuelvo a decir, aún en esos casos, en algún momento, los guías espirituales superiores van a estar rescatando estos casos, estos hermanos o hermanas que cayeron embebidos en estas cuestiones, ¿sí? Pongo estos ejemplos, por ejemplo el de la sensualidad o las pasiones, pero hay tantos defectos y vicios que tiene el hombre, ¿no? Por eso es que es importante no ser presa de nosotros mismos. Algo habíamos hablado en un video anterior sobre el vampirismo. Nosotros somos los que tenemos que estar atentos y en vigilia. Evitar los malos pensamientos. Porque somos una máquina de generar pensamientos todo el día. Todo el día estamos generando. Desde que despertamos de forma consciente hasta que nos vamos a dormir. Pero cuando estamos durmiendo todavía se siguen generando pensamientos. En estado de cuando estamos dormidos. Después tenemos que tratar de evitar de tener sentimientos desequilibrados, ¿no? Somos muy verborrágicos, somos muy pasionales o lanzamos palabras hirientes, ¿no? Ese caballo desbocado. Tratar de evitarlo. Evitar los cambios de humor. Porque de esa forma somos muy permeables a espíritus que están atormentados y que entran en afinidad con el estado que nosotros estamos generando en ese momento de mal humor y quedan pegados hacia nosotros, como son atraídos y se potencializa ese estado, ese lo que como nosotros nos estamos encontrando, ¿no? En ese momento de enojo, de dolor, en fin, tantos estados de cambios de humor que podemos llegar a tener. Tenemos que evitar la envidia y los celos. Decir, bueno, pero ¿por qué yo soy envidioso? ¿Por qué me surgen estas cuestiones? ¿Por qué? Hay veces que uno dice, me surge y trato de evitarlo, pero es más fuerte que yo. Muy bien, por lo menos estás empezando a tener conciencia de ese mal hábito. Entonces tenemos que tratar de
e ir trabajando en erradicarlo. ¿Cómo uno puede decir? Bueno, encontrará distintos caminos. Cada uno va haciendo su camino. Pero es importante empezar a detectarlo. Evitar las habladurías. Y ahí sí eso, también uno dice, uy, pero ¿sabes qué? Que se me va la boca. Estamos ahí, piso el palito y empiezo y ya después no me paro y cuando quiero darme cuenta ya está, ya ensucié a medio mundo. Hay que tener control. Hay que tener control porque una vez que salió una palabra de nosotros, un pensamiento, ya no hay marcha atrás. Al materialismo, ¿no? Esta cuestión de que hoy en día si no tenés, no existís, no clasificás, no tenés pertenencia, ¿no? Entonces, ¿vale la pena tanto esfuerzo para el poseer, para tener? Uno no está diciendo que uno tiene que ser despojado, vivir en la miseria y estando al servicio del prójimo y que terminar crucificado. No estamos hablando en esos términos. Uno puede tener su trabajo, puede tener sus hijos, puede tener un hogar, puede viajar, puede... Está perfecto, en la justa medida. Cuando ya empiezan a haber desequilibrios, en donde tengo que trabajar 12 horas por día para pagar el viaje que me fui al exterior, y estoy trabajando todo un año y solamente 10 o 15 días son de disfrute, y encima cuando voy a ese lugar no era lo que me mostraban en las fotos o en internet, y empiezan a aparecer cosas que no eran tan maravillosas. Y si fuesen maravillosas también, vos decís, bueno, pero viví 15 días de los 365, 345 días los viví angustiado, preocupado para pagar las deudas y para poder cumplir. Entonces uno tiene que empezar a poner en la balanza esos esfuerzos, ¿no? A medir si valen la pena. El orgullo, uno de los grandes males del ser humano, y que tenemos que todos tratar de vencerlo. Y el egoísmo. Dos raíces a las cuales nosotros, de ahí surgen todos los males, de ahí surgen todas las equivocaciones que nosotros cometemos basados justamente en estos dos. Después tendrá muchos hijos, ¿no? La envidia, los celos, en fin, tantos. Entonces dice, bueno, pero si el orgullo y el egoísmo son los que a mí me generan tanto mal, los erradico. Sí, pero no es tan fácil. Porque como dijimos, tiene tantas ramas, tiene tantas ramificaciones, que es muy difícil erradicarlo. ¿Sí? Es como esa serpiente, ¿no? De las 7 cabezas que cortaban una y salía otra, ¿no? Y bueno, tenemos que tratar de decir, bueno, voy teniendo el control. Voy trabajando las virtudes, voy trabajando. Y las virtudes son las que van a ir corriendo a ese orgullo y ese egoísmo. Solas. Porque donde antes había orgullo y egoísmo, luego estarán esas virtudes que nos harán un ser más elevado. Como dijimos, todos los pensamientos, todos los sentimientos que nosotros van quedando como ideoplastías, esas imágenes que van quedando en nuestro perispíritu y en nuestro campo mental, que van flotando ahí y no van a desaparecer. Y eso son lo que nosotros pensamos una y otra vez y nos atormentan. Van quedando grabados en nosotros. Tenemos que tratar de erradicarlo. Tenemos que tratar de vencer y generar buenas imágenes, buenas cosas que nos permitan a nosotros estar en paz. Este mundo es un mundo de amor, un mundo de oportunidades, un mundo donde hay mucha belleza a nuestro alrededor y no somos capaces de verlo. Entonces tenemos que tratar de salir adelante
creyendo en nosotros, pero básicamente en la belleza que tenemos en nuestro interior. Nos tocó habitar este mundo. Bueno, tratemos de dar lo mejor de nosotros, para que cuando estemos en el mundo espiritual veamos todo lo bello que dejamos sembrado. Es una gran oportunidad estar hoy aquí y tenemos que tratar de aprovecharlo al máximo. Queridos hermanos y hermanas, los seguimos invitando al estudio del libro de los Espíritus y al libro hermosísimo que es el Evangelio, según el Espiritismo, donde vamos a poder profundizar aún más todos estos conceptos que hemos desarrollado en el día de hoy. Vamos a hacer nuestra oración de cierre, pidiéndole a Dios, al Maestro Jesús, que nos ilumine y que nos guíe siempre, que nos dé mucha, pero mucha paz a todos los hermanos que estamos aquí presentes, encarnados y desencarnados, estos dos mundos que coexisten y que viven para ayudarse mutuamente. Que trabajemos todos en el bien, para dar mucho, mucho bien a todos los que nos rodean y a nosotros mismos. Que el Maestro Jesús nos ilumine siempre en nuestro camino y que Dios extienda en estos momentos donde hay dolor, mucha paz y mucho amor. Que así sea. Hola, soy Elena, soy trabajadora en el Centro Espírita Hacia la Perfección y hoy te quiero invitar a participar de la playlist llamada Autoconocimiento. Allí encontrarás muchísima información de nuestra espiritualidad, también conocimientos y experiencias que te aportarán mucho en el crecimiento. Suscríbete en nuestro canal y te damos las gracias. Te esperamos. Muchísimas gracias, Elena. Vamos entonces a invitarlos para una próxima emisión en nuestro canal, a suscribirse y a dejar un me gusta para seguir apoyando esta doctrina tan maravillosa. Esperamos que haya sido del agrado este video y les deseamos mucha, pero mucha paz. Hasta pronto.